poquito del deseo de Dios. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Cuántos sus deseos ocupan un lugar especial en su corazón? Amén. Y muy padre cuando tenemos deseos, cuando tenemos anhelos. Tener un deseo, tener un anhelo cumplido, pues es una bendición, la verdad. Y quiero poner el orden de las cosas y quiero hablarte primeramente, quiero hablarte del deseo de Dios, pero primero quiero hablarte de un tema que pues es una cualidad de Dios. Y eso es que Dios es inmutable. Inmutable, una de las cualidades de Dios es que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios no se puede cambiar, Dios no puede mudar, Él no cambia su carácter. Y Dios ha sido siempre y será igual desde la eternidad y para toda la eternidad. Entonces, si Dios siempre ha sido igual, sería muy interesante que yo conozca algunas de las cualidades del Dios al cual pretendo servir. Amén. Su carácter y su esencia es lo que Él es. Y no cambia. Tú y yo somos medio cambiantes, pero Dios no. Los seres humanos siempre cambiamos constantemente desde que nacemos como bebés. Inclusive la palabra del Señor dice en Salmo 103:15, dice, el hombre es como la hierba, ¿verdad? Que en sus días florece así como la flor del campo es sacudida por el viento y luego después desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor de Dios es eterno y siempre está, dice, con los que le temen. ¿Con quién está el amor de Dios? Entonces es importante que yo entienda que el amor de Dios está con los que le temen. Y si Dios es inmutable y si Dios no cambia, entonces quiere decir que Dios siempre estará estando con su amor hacia los que le temen. Entonces, porque Dios no cambia. Su justicia está con los hijos y los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, qué importante es que si el Dios que yo tengo es inmutable y no cambia, y Él tiene una promesa grandísima que es estar conmigo si yo le tengo temor a sus preceptos, y estará conmigo, con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Entonces me conviene estar con Dios. Me conviene mucho estar con Dios. Amén. Diga, me conviene estar con Dios. Pero yo no puedo mangonear a Dios porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él ya tiene sus mandamientos y sus lineamientos. Que yo llore, que yo patalee, que yo gima, que yo grite, que yo ayune, que yo lea, no va a cambiar a Dios. Yo tengo que ayunar, tengo que leer, tengo que orar, tengo que hacer lo que tenga que hacer para cumplir sus preceptos, no para que Dios cumpla los míos. ¿Se entiende? Porque luego, si yo no soy aferrado a las cosas de Dios, no me van a hacer ese amor por Dios. ¿Se va entendiendo, verdad, mi amado? Y la única manera que yo me enamore de ese Dios inmutable es orando, leyendo, entregándome, ayunando, cambiando mis deseos personales por los de Dios para yo estar enamorado de Él. ¿Se entiende? Porque dice que los que le temen a sus preceptos, Dios está con Él, con sus hijos y con los hijos de sus hijos. No con aquel que dice, no, yo puedo, no, que no está tan malo, no, pero yo no le hago daño a nadie, no, pero no, amado, no estamos interesados en que si no le haga nada a nadie o que si tú puedes o no puedes. Se trata de qué tan alineado estás a los preceptos del que dices estar buscando. ¿Va conmigo? Porque yo necesito estar alineado a Dios, a los preceptos de Dios. Entonces, otra de las cualidades de Dios es que Dios es amor. Entonces la Biblia lo dice muy claro para que no nos quede ninguna duda que Dios es amor. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el amor de Dios es verdadero, puro y más puro del que jamás tú y yo pudiéramos imaginarlo. Entonces Dios no cambia, pero también Dios es amor. Entonces su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos. No, yo amo al pastor cuando me cae bien, porque a veces que no lo amo tanto, ¿no? O sea, me cae bien mi vieja porque pues cocina bien y me hace tortillas, pero cuando no me hace, pues no. Así somos los seres humanos, ¿sí o no?
Nuestro amor tiene altibajos, depende mucho de nuestras actitudes. Pero el amor de Dios no depende de eso. Esa es la gran diferencia. Entonces, el amor de Dios no se basa en sentimientos ni en emociones, sino que el amor de Dios se basa en acciones. Y la mejor acción que pudo tener Dios en su amor es accionar de tal manera que envió al único hijo que tenía por amor a ti. Él no dijo te quiero, él actuó, porque Dios es amor. Amor no es decir te quiero, amor es actuar. ¿Ok? Demostrar. No, es que si yo amo, tengo que demostrar. Muéstrate que tienes amor. ¿Se entiende? Inclusive también las mujeres divorciadas que tienen hijos de su ex marido, no les es suficiente con que le digan quiero mucho a mis hijos, sino que dicen muéstrate de a cuánto va a ser la manutención si realmente los amas. Ya mandaste para la leche, ya mandaste para la tapeta. No me sirve de nada que me digas que amas a tus hijos. Muéstrate, ¿verdad? A Dios tampoco le sirve de nada que tú digas que lo quieres. Muéstrate. Muéstrate en el altar. Muéstrate en la cama, a solas, hincado ahí, tirado en el suelo. Muéstrate leyendo sus preceptos, comiéndotelos, teniendo hambre. No que me duermo leyendo la Biblia. Muéstrate. Cuando uno ama, no se duerme en ese sentido con el que ama. Cuando uno ama, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas se le hace un polvo. ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, ayer, mis amados, estábamos, yo, por ejemplo, de aquí a Sonoita ando bien cansado de manejar, a San Luis ando bien cansado, ya me duele todo. Ayer manejamos 4 horas entre matorrales, dunas, chamizos, y se me hicieron un polvo. Cuando te gusta hacer algo, no te duermes. Entonces, si a ti te duerme la Biblia, si a ti te duerme, te enfada estar en la iglesia, si 2 horas en la iglesia se te hace aburrido, hay que empezar a alimentarte más de Dios. Porque 2 horas en el malecón se te hacen un polvo. 2 horas en la playa se te hacen un polvo. No te alcanza el tiempo. Pero 2 horas en la iglesia te está durmiendo. Entonces, hay que ver qué tenemos que hacer ahí. Necesitas enamorarte más de Dios. Porque Dios es amor. Va conmigo, ¿verdad? El que no va conmigo, el reloj va corriendo terriblemente rápido. Entonces quiero hablar de esos deseos de Dios. Ya les puse 2 cosas que son de Dios. Dijimos que Dios era inmutable y que Dios es amor. Entonces Dios no cambia. Y quiero lo último hablar de algunos deseos de Dios. Pero la palabra deseo en el Strong, H15, tiene que ver ahí, el deseo H15, desear, y H14 es anhelar. Fíjense que deseo, dice así el diccionario, dice, es el interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o realización de algo. Anhelar es desear, volvemos al mismo punto, intensa o vehementemente una cosa. Entonces yo hice mi propia definición y dije desear o anhelar tiene que ver con una necesidad inminente y poderosa en ti de obtener o de hacer lo más rápido posible algo que le va a dar a tu ser mayor fuerza, alegría, satisfacción cuando lo tengas. Porque cuando nosotros anhelamos algo y tenemos un deseo de algo, cuando lo tenemos hay una inmensa alegría, ¿sí o no? Ya lo tengo. Ya, gracias a Dios, ya lo logré. Pero tener un anhelo o un deseo, parece que dentro de nosotros ocupa ese sentimiento una gran parte de nuestro ser. Y esto es muy, muy humano, muy, muy de la carne. Pero tenemos que tener cuidado con algunos deseos de la carne, porque algunos deseos de la carne hay que corregirlos. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, anhelar o desear es de esta carne, es de este mundo, y es muy humano, pero también Dios deseó. Pero también Jesucristo deseó. También Pablo deseó. Pablo decía en Romanos capítulo 1, creo que 10 y 11, versículo más o menos, creo que decía algo como, deseo veros desde hace mucho tiempo. He deseado estar con ustedes, dice otra versión. Para comunicarles, decía, algún don yo pueda a ustedes confirmarlo.
entonces el hombre deseaba. ¿Ok? Entonces los deseos son de este mundo, pero los deseos de esta carne no todos son buenos. Los anhelos cumplidos parecen darle al cuerpo una nueva vitalidad, pero tenemos un problema a veces con eso, porque hay que saber desear. Hay gente que se pone muy contenta con cosas que hay deseos que hay que filtrar, ¿sí o no? Hay que coger bien nuestros anhelos y deseos de nuestra carne, porque si no lo sabemos filtrar, de repente pudiéramos estar deseando lo malo para otros, ¿sí o no? Una persona te cae mal o te hace algo, un patrón te hace algo malo y tú inconscientemente deseas que le vaya mal, ¿no? Y tú hasta pides perdón, pero es que sí quiero que le vaya mal. O sea, ¿para qué más que la verdad? Como digo una cosa, digo otra. Entonces, hay deseos en nuestra naturaleza que hay que corregir. Ahora, los deseos que nosotros tenemos, aunque traen una satisfacción muy grande, cuando tú la tienes, eso que tú deseaste, llámese bolsa, llámese carro, llámese llantas, llámese pelo de un color X, cuando usted lo tiene, le trae mucha satisfacción, pero llega el punto en que usted se acostumbra a ese deseo y ya ese deseo no le trae tanta satisfacción. Por eso es importante que tú y yo entendamos que los deseos son de este mundo y nunca vas a estar lleno con deseos de este mundo, porque nosotros no somos solamente carne, también somos espíritu. Entonces es necesario que yo entienda que hay anhelos en mi corazón que yo no los entiendo, pero que pueden ser llenados únicamente por Dios, porque también soy espíritu. Amén. Los demás bienes que yo pueda adquirir, si son anhelos que tienen que ver con bienes, son pasajeros. Pero si hay anhelos en mi corazón que tienen que ver con el espíritu, son para la eternidad. Anhelo vehementemente estar con Dios. Es para la eternidad. Pero a veces nuestro anhelo más grande es por unas llantas nuevas. Nuestro anhelo más grande en ocasiones es tener el pelo de tal o forma o de esta otra. Y usted se da cuenta y usted se puede escudriñar que a veces hay una diferencia entre tener anhelos carnales y anhelos espirituales. Pero usted no puede vivir solamente de deseos naturales de esta carne, porque usted tiene que aprender a desear correctamente lo que es también del espíritu. Ahora, hay cosas de esta carne que son muy buenas. Anhelo fervientemente en mi corazón llegar lleno de vida con mis hijos, mis nietos y la misma mujer con la que me casé toda mi vida. Hay anhelos correctos de este mundo y de esta carne. ¿Se entiende? Anhelo tener 80 años, qué sé yo, y estar fuerte todavía, vigoroso para predicar la palabra, para poder estar con mis hijos y mis nietos y poder pasar tiempo de calidad, no andar ya con la zapeta a esa hora. ¿Se está entendiendo?